Hola, ¿qué tal? En este día les presentaremos el tema 1.2 de nuestro temario, sensores de temperatura. Nosotros somos el equipo 2 del grupo 4702, Lisbeth, Emanuel, Ariadna, Joshua y Daniela. Para comenzar, ¿qué es un sensor? Bueno, es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, que pueden ser intensidad lumínica, temperatura, distancia, etc. ¿Y la temperatura? En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Entonces, en pocas palabras, teniendo en cuenta los conceptos anteriores, un sensor de temperatura es una herramienta que se usa para medir la temperatura del ambiente, líquidos e incluso sólidos. Mis compañeros les explicarán a detalle a continuación. Tipos de sensores de temperatura. Dependiendo de su funcionamiento y de la manera en las que transforman la señal, existen varios tipos de sensores de temperatura. Principalmente, para comenzar, se encuentran tres categorías dentro de estos sensores, que son termopares, termistores y RTD. Para comenzar, explicaré en lo que se basan los sensores termopares. El termopar es el sensor más empleado en los sistemas de medición de temperatura. Estos sensores son muy económicos, de sencilla instalación y con una precisión ajustada a distintos procesos. Aunque su funcionamiento cumple con suficiencia, su respuesta puede ser algo lenta en comparación con otros tipos de sensores. El funcionamiento de los termopares se basa en dos hilos metálicos de diferentes materiales que están unidos por un extremo, el cual se conoce como caliente o junta de medición. Dentro de estos sensores se encuentran varios tipos de termopares, según los materiales de los que están compuestos. Los más comunes son los siguientes. El termopar tipo J está hecho de una combinación de hierro y constatan. El constatan es una aleación de cobre y níquel de uso limitado en entornos oxidantes. Este termopar cuenta con un rango de temperatura entre los 0 grados centígrados y los 700 grados centígrados. Después sigue el termopar tipo T. Se compone de un alambre de cobre y de otro de constatan, de uso recomendado en los entornos de humedad. Su rango de temperatura se encuentra entre los menos 250 grados centígrados y los 350 grados centígrados. Después, otro tipo es el termopar tipo K, compuesto de una junta de stromega, que es una aleación de cromo y níquel, y alomega, que es la aleación del aluminio y el níquel. Este es el sistema de capacitación de temperatura más extendido, y es que su rango de temperatura es también muy amplio. Se sitúa entre los menos 200 grados centígrados y los 1250 grados centígrados, aunque es más recomendado para medidas entre los 300 y 1100 grados centígrados. Después sigue el termopar tipo E. Su combinación es entre materiales que incluyen el stromega y constatan. Su rango de temperatura se sitúa entre los menos 200 y los 900 grados centígrados. Pasaremos a la explicación de los sensores RTD, que significa Resistance Temperature Detector. Este tipo de sensores basa su funcionamiento en la resistencia a la temperatura del material del que está compuesto. Su estructura general se suele componer de un alambre bien enrollado con un núcleo de vidrio o cerámica, cualquiera de las dos que está a su alrededor. Estos sensores de temperatura están especialmente indicados para las mediciones en entornos industriales, gracias a su inmunidad ante el ruido eléctrico.
Seguiremos con los sensores termistores compuestos de semiconductores, como se muestra en la imagen. Así son. Estos, dentro de los tipos de temperatura, de sensores de temperatura, los termistores destacan por su funcionamiento, y es que están compuestos de materiales semiconductores cuya resistencia a la temperatura varía dependiendo a los grados de la misma. El control de temperatura termistor también presenta muchas variantes. Así podremos encontrar varios tipos de termistores, igual según su funcionamiento, y posteriormente los voy a explicar. Bueno, comenzamos con el termistor NTC, como se muestra en la imagen. Es algo parecido al siguiente termistor, pero obviamente tienen distintos funcionamientos y distintos detalles. Bueno, comenzamos con termistor NTC. La utilización de este sensor de temperatura está especialmente indicado en amplios rangos de temperatura. A más temperatura, menos resistencia. Después sigue el termistor PTC. Estos sensores están indicados para cambios muy drásticos en la resistencia y la temperatura que se desea controlar. En este caso, a mayor temperatura, mayor será la resistencia que se ocupará. Hay algo muy importante que mencionar, es este sensor, el PT100. Es muy importante mencionar que es el mejor sensor de temperatura en la actualidad. Dentro de todas las variantes y tipos de sensores de temperatura, obviamente nos preguntamos cuál es el mejor. Como les menciono, este es el mejor sensor en la actualidad. El PT100 es un sensor de temperatura de tipo RTD, con un amplio rango de temperaturas situadas entre los menos 200 grados centígrados y me parece que los 850 grados centígrados. Su nombre hace referencia a los 100 ohms, que muestra a los 0 grados centígrados. Su resistencia aumenta a medida que aumenta la temperatura, y su precisión dependerá del modelo en que se monte. Yo soy Liz y les voy a hablar sobre la funcionalidad de los sensores de temperatura. Una de ellas es aprovechar una característica física de algunos materiales conductores y semiconductores. Estos materiales son capaces de variar la resistencia eléctrica en función de la temperatura ambiente. Existen materiales semiconductores con coeficiente de temperatura negativo. Esto quiere decir que cuando aumenta la temperatura, la resistencia disminuye, y otros con coeficiente de temperatura positivo. Es decir, cuando aumenta la temperatura, la resistencia aumenta. También hay varios tipos de sensores. En primera tenemos los termistores. En este caso hay dos tipos de termistores, tipo NTC y tipo PTC. En los primeros, al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia, como ya lo habíamos mencionado, y en el PTC, al aumentar la temperatura, por ende, aumenta la resistencia. Hay un problema en estos, y es que no son lineales según la temperatura, por lo que es necesario aplicar fórmulas complejas. Para los termistores NTC, al aumentar la temperatura, aumentará también la concentración de portadores, por lo que la resistencia será menor. De ahí que el coeficiente sea negativo. En el caso de los PTC, de un semiconductor con topado muy intenso, este adquirirá propiedades metálicas, tomando un coeficiente positivo en un margen de temperatura limitado. Ahora tenemos los termopar, y la funcionalidad de estos es que genera una tensión que está en función de la temperatura que se está aplicando al sensor. Este se mide con un voltímetro de tensión generada. Conoceremos la temperatura de acuerdo a ello. Por lo general, los
termopares industriales están compuestos en su interior por un tubo de acero inoxidable u otro material. En un extremo del tubo está la unión y en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido dentro de una caja redonda de aluminio, que es el cabezal. Tiene algunas ventajas y desventajas. Una de ellas es que miden su propia temperatura y la temperatura de estos se debe inferir y el usuario debe asegurarse de que no hay flujo de calor entre ellos. Pero también son propensos a errores de lectura de la temperatura después de un uso prolongado. También tenemos que son conductores eléctricos, por lo que no pueden ponerse en contacto con otra fuente de electricidad. Y otra desventaja es que no miden en los empalmes. Tenemos ahora los infrarrojos. Estos se utilizan para medir las temperaturas en superficie que va desde -70 a 1000 grados Celsius. Convierten la energía térmica enviada desde un objeto en un rango de longitud de onda de 0.7 a 20 en una señal eléctrica que convierte la señal para mostrar en unidades de temperatura. Estos sensores se utilizan para medir la temperatura cuando no pueden utilizarse termopares o sondas. Si el objeto de destino está en movimiento, ya sea sobre rodillos, maquinaria en movimiento, cintas transportadoras. Si el objeto de destino está en el vacío. También se puede si existe el riesgo de alto voltaje o si las distancias son muy extensas, si las temperaturas son demasiado altas para sensores de contacto. Y se pueden usar cuando se requiere una respuesta rápida. Es la ventaja de los infrarrojos y de mi parte sería todo. Hola, mi nombre es Emanuel y a continuación explicaré algunas características de los sensores térmicos. Termómetro de vidrio. Es un sensor térmico muy común y se puede adquirir muy fácilmente por su bajo costo. También estos termómetros son precisos y tienen una medición simple. Algunas desventajas es que es muy frágil y en ocasiones es difícil de leer. Su rango de medición es de -130 a 300 grados centígrados. También depende mucho del líquido térmico con el cual se esté midiendo, como se muestra en la siguiente tabla. Un ejemplo de este termómetro es que es muy común utilizarlo para tomar temperatura del cuerpo humano. Termómetros bimetálicos. Algunas ventajas de este termómetro es que es más robusto que los de vidrio, tiene un menor costo que un eléctrico, y algunas desventajas es que es menos preciso que el de vidrio y se descalibra por un manejo brusco. Su rango de medición es de -60 a 420 grados centígrados. Tiene una exactitud de 1 a 2%. Algunos ejemplos es que se instalan en sistemas de control en la industria química o farmacéutica. Son un elemento indispensable en la instalación de aire acondicionado. Son necesarios para el control de temperatura en plantas petroquímicas. Termómetro bulbo o capilar. Estos termómetros son simples, no requieren energía auxiliar, tienen un costo relativamente barato. Una desventaja es que hay una distancia limitada entre el bulbo y el indicador. Su rango de medición es de -180 a 420 grados centígrados. Tiene una exactitud de 1 a 2%. Este termómetro generalmente se utiliza para medir la temperatura de una sustancia o un objeto. Termocuplas o termopares. Son simples y robustas, tienen un menor costo a comparación con los termómetros de resistencia, también tienen un gran rango de temperatura.
Algunas desventajas es que son menos estables, su medición depende del material que se esté ocupando y se tiene que calibrar. Su rango de medición está entre los -200 a los 1600 grados centígrados y tiene una exactitud de más o menos 4 grados centígrados. Para ese termómetro es necesario tener en cuenta que depende del tipo de termopar, depende del rango de temperatura, como se muestra en la siguiente tabla. Un ejemplo donde se utiliza ese tipo de termómetro es en el proceso de fabricación del cemento y proceso de asfalto. También se aplica en la industria del plástico y del caucho. Y entre otras cosas también se puede encontrar en la industria alimentaria para prueba de motores, de frenos y de neumáticos. Termómetro de resistencia o RTD. Una ventaja es que tiene una buena estabilidad y muy buena precisión. Una desventaja es costoso, aparte es menos robusto que los termopares. Presentan errores por autocalentamiento, rango de temperatura limitado. Su rango de medición es de -200 a 850 grados centígrados. Tiene una exactitud de más o menos 5 grados centígrados. Este termómetro se utiliza principalmente en la industria química o en el depósito de tuberías que requieren estabilidad y tiempos de respuesta cortos. Termistores. Una ventaja es que tiene una alta salida de resistencia y una respuesta rápida. Una desventaja es que tiene un rango limitado y puede llegar a ser muy frágil. Su rango de medición es de -80 a 150 grados centígrados. Y hay dos tipos, PTC, que se podría decir que es de forma positiva, y NTC de forma negativa. El PTC sirve para protección de los bobinados de motores eléctricos, fusibles de estado sólido de protección contra el exceso de corriente, y los NTC se ocupan en donde se aprovecha la inercia térmica, es decir, el tiempo que tarda el termisor en calentar o enfriarse cuando se le somete a variaciones de tensión. Los pirómetros de radiación. Algunas ventajas es que no hay contacto físico, tiene un rango muy amplio, hace una medición de áreas pequeñas y también hace un promedio de áreas grandes. Algunas desventajas es que es muy costoso y puede afectar la medición por las características del medio. Su rango de medición está en menor de 300 grados centígrados. Este tipo de sensor se emplea para medir objetos y sustancias en movimiento o en lugares donde se requiere una medición sin contacto. Se usa, por ejemplo, para medir temperatura en hornos, metales incandescentes o gases. Eso sería todo de mi parte. Soy Daniela y les voy a hablar de los modos de comunicación de los sensores de temperatura. Como ya hemos visto a lo largo de esta explicación, los sensores de temperatura son aquellos que miden la temperatura del aire o la temperatura superficial, ya sea de los líquidos o de los sólidos. El uso de los sensores de temperatura se encuentran comúnmente en áreas para la elaboración de alimentos, climatización, para el control ambiental, dispositivos médicos, manipulación de productos químicos y en el sector automotriz. Cabe destacar que en los sensores de temperatura hay dos modos de comunicación, por contacto y sin contacto. Los sensores de temperatura de contacto se incluyen en los termopares y termisores, que hacen un contacto directo con el objeto a medir. Sin embargo, los sensores de temperatura sin contacto por infrarrojo se encargan de medir la radiación térmica que emite una fuente de calor, para así poder determinar su temperatura.
Estos miden la temperatura a distancia y a menudo se utilizan en entornos que suelen ser peligrosos. De igual forma, cabe mencionar que no existe un sensor de temperatura universal para cada tipo de aplicación. Hay una extensa variedad de métodos y formas desde las cuales podemos medir el calor. Sin embargo, las variantes más extensas son las que son por contacto y sin contacto. Los sensores de temperatura por termopar se componen básicamente de 2 tiras de metal o 2 alambres hechos de metales diferentes y unidos en un extremo. Usualmente los metales empleados son hierro y cobre, que pertenecen al tipo de termopar J, que van de los menos 200 grados centígrados y más 260 grados centígrados. Existen 8 tipos de sensores de termopar, cada uno con variaciones de rango de trabajo distinto. Cuando el extremo de donde se encuentra la unión se calienta o se enfría, generan una tensión, proporcionando una variación de temperatura. Aquí, en la primera imagen, podemos observar una presentación de los termopares dentro de unos dispositivos llamados termopozos, y así se pueden acoplar dentro de los procesos, como observamos en la imagen 2. Los sensores de temperatura por termisores se basan en semiconductores cerámicos, que muestran un gran cambio de su resistencia eléctrica cuando estos se someten a cambios pequeños de temperatura. Hay 2 tipos, el NTC o el PTC. El NTC, coeficiente de temperatura negativa, es cuando la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura, y el PTC, coeficiente de temperatura positiva, es cuando la resistencia aumenta en la misma medida que aumenta la temperatura. El sensor de temperatura bimetálico, que es también conocido como el termostato, son básicamente interruptores que producen una salida de tipo on-off y cambian de un estado al otro cuando se alcanza un determinado valor de temperatura. Consta generalmente de un bimetal, esto es, una pieza formada por 2 metales con distinto coeficiente de dilatación térmica. Cuando se calienta, un lado se dilatará más que el otro, y la curvatura resultante se traduce en un movimiento mecánico que puede ser usado para medir la temperatura mediante un indicador o para accionar un interruptor. Un sensor de temperatura por dilatación de fluido es, por ejemplo, el termómetro doméstico. Estos usan un líquido, que generalmente es el mercurio, o gas, que se contrae o se expande con la variación de temperatura. En el modo de comunicación sin contacto se encuentran los sensores de temperatura por infrarrojos, los cuales también son denominados pirómetros de radiación. Estos son dispositivos que miden en forma indirecta la temperatura de los cuerpos calientes a partir de la radiación térmica emitida en forma natural por los mismos. Estos se utilizan en casos en los cuales resulta imposible o peligroso el uso de sensores por contacto, midiendo así la temperatura a distancia. En las siguientes imágenes tenemos unos ejemplos de la implementación de sensores de temperatura en una placa de Arduino. En la primera imagen tenemos un sensor de temperatura y humedad de tipo DHT22 y en la segunda imagen tenemos un sensor de temperatura LM35DZ, el cual está calibrado en grados Celsius y este posee un sensor analógico, el cual emite de una manera inmediata la señal obtenida con los valores de la temperatura